como derecho fundamental y los derechos Maestros y maestras, lo hemos logrado. El magisterio vive. Este es el triunfo. La voz es de la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, que celebra el hundimiento de la reforma a la educación. Senadora Jaimes, bienvenida. Muy buenos días. Néstor, muy buenos días. Usted, antes de llegar al Congreso, era la profesora Jaimes, ¿cierto? Sí, señor, correcto. Y fue militante muy activa en FECODE, ¿verdad? Sí, señor, hice parte del Sindicato de Educadores de Santander y fui presidenta del Sindicato de Educadores de Santander, filial a FECODE. Vale. Senadora Jaimes, ¿y por qué el magisterio termina en esta curiosa paradoja celebrando que se cayó la reforma a la educación? Bueno, realmente porque en comisión primera se le hicieron unos cambios sustanciales que desnaturalizó la propuesta de gobierno de la Ley Estatal de Educación, donde se introdujeron, por ejemplo, términos como mixto privado, donde se podía contratar con instituciones privadas, donde también se estaba hablando básicamente de la privatización de la educación, y en este sentido, cuando se le hacen estos cambios sustanciales, pues por supuesto la Federación Colombiana y los maestros reaccionan, porque estas han sido una de las conquistas del magisterio, de que se defienda la educación pública y que los recursos de la educación pública jamás deben ir al sector privado. En este caso, senadora, ¿era preferible que se hundiera la reforma a sacarla adelante con cambios sustanciales importantes para la educación de millones de niños, garantizándola como un derecho fundamental, con una modificación en ese punto? ¿Para ustedes era preferible dejar a los niños sin esos cambios estructurales a cambio de que no se tocara un punto que es de honor para FECODE, y es el tema de la supuesta privatización de la educación? Sí, era necesario que se hundiera, porque primero, no es conveniente la privatización de la educación. Segundo, este gobierno ha hecho todo el intento para garantizar el derecho de la educación fundamental, y seguimos en esa lucha, que se le garantice este derecho a todos los niños y las niñas en Colombia, pero no llevando los recursos de la educación del sector del sector público al sector privado, y que esto era lo que se veía venir, porque siempre los maestros hemos luchado es para que se garanticen los recursos necesarios de la canasta educativa, que los niños tengan en la educación pública todas las garantías, y que todas las instituciones estén dispuestas, estén listas para atender la educación con los niños. Pero, senadora, en ese sentido sí era necesario que se hundiera. ¿Qué decía la reforma que se hundió sobre eso? Es decir, según le entiendo y según lo que usted nos dice, todos los recursos del Estado para la educación irían a entidades privadas, a colegios privados. Al poner los términos mixto privado, al poner el término que se puede contratar, entonces muchos niños del sector público se irían al sector privado, entonces se irían los recursos del sector público al sector privado. Pero la ley específicamente decía qué parte de los recursos públicos iban a financiar colegios privados. No, pero sí estaba claro que estaba el término mixto privado. Se puede hacer contratación con instituciones en la figura mixto privado, y esto pues es privatización. Sí, mire, ¿y por qué no les gusta a ustedes que exista un sistema mixto de educación en Colombia? ¿Ustedes preferirían que todos los niños en Colombia tuvieran educación pública estatal? Claro, nosotros defendemos la educación pública y queremos que todos los niños en Colombia entren al sistema educativo público. Sí. De hecho, tenemos 1.5 millones de niños por fuera del sistema, porque también hemos dado la lucha para que los niños entren desde los 3 años al sistema educativo. No se ha logrado. ¿Y por qué riñe el modelo mixto, que le permitiría a un grupo de niños también estudiar, no en colegios públicos sino privados? ¿Por qué les molesta a ustedes que exista ese modelo mixto, cuando podría también incluir la posibilidad de que esos niños que no están estudiando puedan incluirse en el sistema? Bueno, porque defendemos lo público, defendemos la educación debe ser administrada por el Estado, y defendemos obviamente la educación pública. Los niños
deben estar en la educación pública, porque además la educación pública hay que entender que la educación pública es para los niños de bajos recursos. Los niños que atendemos en educación pública son los niños del pueblo, los niños que nunca tienen la opción, los padres que nunca tienen la opción obviamente de ir a un colegio. Pero aquí el tema es lo siguiente, el tema es que necesitamos la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones para que se garanticen los recursos. Nosotros también queremos que los niños de la educación pública tengan sus instituciones con instalaciones modernas, campos deportivos, laboratorios de inglés, laboratorios de música, instalaciones muy modernas, y para eso se requieren recursos. Nosotros la educación pública es una educación de calidad, sí, pero que se está dando y se requieren más recursos para que podamos hablar de más calidad, y esto se puede hacer. Necesitamos son los recursos necesarios. Sí, pero pues hay, senadora Jaimes, perdóneme que la interrumpa. La reforma a la educación se hundió porque no hubo consensos alrededor de la financiación y cómo se iba a destinar la plata, o también porque a los maestros de Colombia no les gustó el artículo en el que su evaluación, su escalafón y sus ascensos dependía de la evaluación de los alumnos, por ejemplo, de las pruebas PISA. Bueno, primero que todo yo quiero aclarar aquí a la audiencia que a los maestros siempre se han evaluado. Los maestros primero ingresan por meritocracia, luego tienen un periodo de prueba, luego tienen unas evaluaciones anuales de desempeño, y para ascender también deben presentar una evaluación diagnóstico formativa. Entonces, eso de que los maestros no son evaluados, eso es una vil mentira. En este caso es del Centro Democrático, que es el que estigmatiza al magisterio. Siempre han sido evaluados. Y los maestros sí queremos que nos evalúen, claro, que nos evalúen, porque la pedagogía también evoluciona, también hay nuevas teorías pedagógicas, bien, pero que la propuesta que se hacía en esta ley estatutaria era que primero que los maestros que no pasaran la evaluación debían ser despedidos. No, nosotros decimos, maestro que tenga alguna deficiencia debe ser una evaluación formativa. Entonces, que el gobierno tiene que invertir en la cualificación del magisterio. Hoy los maestros, para hacer su maestría, su especialización, tienen que hacer créditos de 30, 50 millones, duran 5 años pagando, y ellos mismos son los que se cualifican y pagan sus estudios. Por otra parte, si vamos a hablar de que en la educación pública tenemos una mixtura de niños, o sea, los niños todos son muy un grupo heterogéneo. Por ejemplo, te lo digo yo como maestra. Déjeme de hacer una precisión. Los maestros pagan sus estudios como todos los colombianos pagamos nuestros estudios. Correcto. Sí, señor, pero también acuérdate que hay en lo laboral se dice que siempre el patrón debe cualificar a sus empleados. Acá no se da eso. A los maestros no se cualifican, no hay cualificación. No hay esa prebenda para los maestros que debiera dársela, pero bueno, sí, como todos los colombianos, ellos siempre están en ese ejercicio de estarse formando y cualificando. Sí, senadora, pero ¿por qué la educación pública, cuando hemos visto resultados que entre otras cosas tienen bastante mortificado al señor presidente, con las pruebas PISA del 2022, ¿a usted no le parece que no está funcionando el sistema? No, primero quiero aquí también señalar como maestra, y luego como maestra, es que a un niño no se le mide solo por una prueba PISA, no. O sea, aquí tenemos también que quitar ese estigma, porque es que a un niño se le evalúa integralmente. Entonces, claro, las pruebas pueden darnos, digamos, un diagnóstico para mirar cómo está, pero no en su totalidad como se quiere. Ahora bien, yo quería hablar acá, también lo hablo como maestra, es que siempre cuando uno es maestro tiene grupos muy heterogéneos. O sea, en la educación pública tenemos niños con problemas de aprendizaje, tenemos niños que no están bien nutridos, tenemos niños que tienen ambientes familiares muy complejos, tenemos niños con problemas también afectivos, tenemos niños que no tienen, por ejemplo, su núcleo familiar. Todas estas situaciones hay que verlas, porque no es lo mismo un niño, por decir algún niño que tenga todas las condiciones afectivas, emocionales, económicas, y que pueda rendir a la mixtura que tenemos en la educación pública. Todos los niños son diferentes, entonces a un maestro no sería justo que por un resultado lo evalúen, porque tenemos muchos niños con diferentes condiciones. Pero se lo pregunto como profesora, entonces la culpa del desastroso resultado de las pruebas PISA es de los niños.
No, no y se es, lo pregunto no de como los senadora, niños, sino como profesora. no es de los niños, pero yo reitero, o sea, esas Entonces, ¿de quién evaluaciones, es? los niños no deben estar solamente preparados para llenar óvalos, no, la educación es más, formar ciudadanos íntegros, desarrollar sus potencialidades, no sencillamente porque además sería de una esas categorías discusión, usted cree que nos va bien si es que no formamos ni ciudadanos íntegros ni pasan en ninguna de las pruebas PISA? ¿En qué nos va bien en educación, profesora Jaimes? ¿En qué nos va bien en educación? Pues en todo. Aquí tenemos muchos profesionales que han pasado por la educación pública, tenemos estudiantes que hoy son profesionales, que son personas de bien, que se han formado en educación pública. Yo soy una de ellas, yo soy formada en educación pública. ¿Sus hijos estudian en colegio público en Bucaramanga? Sí, señores. Mi hija estudió en el colegio José Elías, que es colegio público de Florida Blanca, Santander. Sí, y usted cree que es posible que nos va mal en la evaluación de estudiantes? ¿Es posible con ese criterio defender que tenemos un buen sistema de profesores en Colombia? Tenemos un extraordinario sistema de educadores en Colombia, maestros preparados, maestros que son pedagogos, maestros que en su gran mayoría hemos salido de una normal. Las normales nos preparan extraordinariamente porque quienes vamos a una normal sabemos que nuestra vocación es para ser maestros. Senadora. Entonces tenemos una preparación. Lo que pasa es que aquí hay que hablar también de los 200 billones que en el gobierno de Pastrana y Álvaro Uribe se le arrebataron a la educación. Si tuviéramos y si logramos hoy la reforma constitucional al sistema general de participaciones, si tenemos ese dinero para hoy realmente modernizar las instituciones, tener lo que se requiere un maestro para su ejercicio pedagógico, sé que vamos a mejorar en todo, inclusive en las pruebas PISA. Tengo una pregunta, sí, señor, que creo que es una pregunta de fondo. ¿Usted cree que hoy las escuelas normales forman docentes de alto desempeño y de alta calidad, los que necesita la educación en Colombia? Claro, las normales son especializadas en la formación de formadores, forma maestros, por supuesto, siempre, y hoy hay bastantes proyectos. A ver, ¿qué son las normales? Las normales son básicamente, creo, un bachillerato más un año adicional de preparación para los profesores, ¿verdad? No, señor, en las normales uno inicia el tema pedagógico, lo inicia uno en 8º grado. Desde ahí inicia uno ya a ver todo el tema pedagógico, por eso, hacer octavo es cuando tienen ¿cuántos años? En colegio, no, el octavo debe ser desde 13 años. Hay una formación 13 especial. años, sí, por eso, ¿cuántos años, perdón Ricardo, cuántos años de bachillerato tiene una normal? 13. Hoy tiene 13 grados. Sea, por eso, un año más de lo que tiene cualquier niño. Claro, pero después también de haber pasado todo el proceso con un año más del bachillerato, de educación básica, tenemos. Sí, señor. ¿Los normalistas son buenos profesores en Colombia? En este mundo competitivo. Señor. Sí, yo soy normalista, me considero una excelente maestra. Pero fíjese que su diagnóstico, senadora, va en contravía incluso de directivos del Ministerio de Educación que señalan que una de las grandes transformaciones que debe tener la ley estatutaria es mejorar la calidad y amplificar la presencia de escuelas normales superiores en diferentes partes del país. El diagnóstico, lamento contradecirla, mayoritariamente no es bueno. La preparación de los docentes hoy en Colombia, al menos en las escuelas normales, no es el deseado. Bueno, yo realmente considero que la formación de las normales para los maestros es extraordinaria y bueno, si hay, digamos, esa controversia con el ministerio, pues habrá que hacer una mesa técnica dialógica sobre el tema para ver ellos en qué se basan y por qué sustentan esos argumentos. Sí. ¿Usted después de terminar en la normal hizo estudios de educación superior? Sí, señor. Hice especializaciones, todas en educación, sí, señor. Sí, especialización, ¿qué quiere decir? La normal es básicamente una extensión del bachillerato. Sí, señor. Le da el título a uno de maestra bachiller o maestro en pedagogía y de ahí en adelante uno puede hacer las especializaciones. Por ejemplo, yo tengo una especialización en necesidades educativas especiales, cómo atender los niños con necesidades dentro del aula. Tengo especialización en humanidades, en todas en educación.
las hice ¿Y usted en su gran mayoría. de casualidad, senadora, sabe qué porcentaje de los profesores de FECODE, creo que son casi 400.000, son normalistas? Realmente no tengo la cifra, pero sí hay un gran porcentaje. No sabría porque como luego abrieron el concurso para que todos los profesionales también que quisieran ser maestros pudieran serlo. Entonces, sé que en su gran mayoría muchos hemos pasado por normales. Vale, sí, lo sé. Profesora, una pregunta final. Los maestros señor. de FECODE que se reúnen, está comenzando la reunión en este momento. Sí, señor. ¿Van a levantar el paro esta mañana? Sí. Bueno, yo creo que ya con la noticia hoy del hundimiento de la ley estatutaria, por supuesto que considero que van a tomar la decisión de levantar el paro, sí señor. Muy bien, profesora senadora Sandra Jaimes del Pacto Histórico, celebrando el hundimiento de la reforma educativa que había presentado el propio gobierno. Senadora Jaimes, gracias. Muy gentil, muy agradecida. A usted.